El sistema financiero tiene un secreto tan rentable que casi nadie se atreve a decirlo en voz alta. No está diseñado para que pagues tu deuda, sino para que nunca termines de pagarla. Suena exagerado, incluso conspiranoico, pero basta mirar a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que hayan terminado de pagar su hipoteca antes de jubilarse? ¿Cuántos países has visto liquidar su deuda pública de una vez por todas? Exacto, ninguno. El juego está armado para que tu deuda y la de tu país vivan más tiempo que tú. Imagina la escena. Una familia promedio firma su hipoteca a 30 años. 30 años. Eso significa que cuando terminen de pagar la casa, sus hijos ya estarán en la universidad, probablemente endeudados también. Y mientras esa familia trabaja y trabaja para cumplir con las cuotas, el banco acumula intereses que a lo largo de 3 décadas pueden multiplicar por 2 o 3 el valor real de la vivienda. Lo irónico es que si todos esos deudores pagaran mañana mismo, los bancos se quedarían sin su principal fuente de ingresos. Y ese es el secreto. El sistema necesita que las deudas existan para siempre. Pero para entender cómo llegamos aquí, hay que retroceder miles de años hasta los primeros registros de deuda en la historia de la humanidad. En Mesopotamia, hace más de 4000 años, los sumerios ya tenían tablillas de arcilla donde se anotaban los préstamos de grano o plata. Lo curioso es que esos reyes, mucho más pragmáticos que los banqueros de hoy, decretaban periódicamente lo que se llamaba un jubileo de deuda. Se borraban los registros, los campesinos recuperaban su libertad y el sistema económico volvía a respirar. ¿Por qué lo hacían? Porque entendían que si la población quedaba aplastada por deudas impagables, el reino entero se desmoronaba. Un pueblo esclavizado por acreedores no podía cultivar, comerciar ni luchar en guerras. En otras palabras, la supervivencia del Estado dependía de cortar la soga de la deuda cada cierto tiempo. Esa lógica se perdió con el paso de los siglos. En la Edad Media, la Iglesia Católica prohibía la usura, es decir, cobrar intereses sobre préstamos. Pero lo que parecía una defensa moral pronto se convirtió en un juego de ingenio. Los banqueros italianos, como los Bardi y los Medici, inventaron mecanismos para disfrazar esos intereses bajo comisiones, letras de cambio y operaciones que, en teoría, no eran préstamos, pero que en la práctica generaban ganancias muy similares. Era la forma de burlar la prohibición religiosa y seguir exprimiendo a comerciantes, reyes y papas. El Renacimiento marcó otro giro crucial. La deuda dejó de ser solo un asunto privado y se convirtió en herramienta de poder político. Los estados empezaron a emitir deuda soberana para financiar guerras interminables. Venecia fue pionera en emitir prestiti, títulos de deuda pública que los ciudadanos podían comprar, obligados muchas veces para sostener el gasto militar. Lo fascinante es que, desde entonces, el Estado descubrió que nunca tenía que liquidar del todo su deuda. Bastaba con refinanciarla, emitir nueva para pagar la vieja, y el ciclo podía continuar indefinidamente. El ciudadano pagaba impuestos para sostener esa rueda, mientras los acreedores cobraban intereses asegurados por el poder del gobierno. Y entonces llegamos al año 1694, cuando se funda el Banco de Inglaterra. Ese momento es clave porque institucionaliza la trampa. El gobierno británico, ahogado por deudas de guerra, concede a un grupo de banqueros privados el derecho de crear un banco que, a cambio de prestarle dinero al Estado, obtiene el privilegio de emitir billetes respaldados por esa misma deuda. Era un negocio redondo. El gobierno aseguraba su financiamiento permanente y los banqueros conseguían un flujo constante de intereses. La deuda ya no era un problema a resolver. Se convirtió en la piedra angular del sistema financiero moderno. Desde entonces, la idea de pagar una deuda en su totalidad dejó de tener sentido. Ni los reyes, ni los parlamentos, ni los presidentes posteriores se plantearon nunca la meta de liquidar sus compromisos por completo. Todo se basaba en refinanciar, renovar, prolongar. Mientras tanto, la deuda crecía, y con ella, el poder de quienes vivían de sus intereses. La historia del dinero siempre ha estado atada a la historia de la deuda. La diferencia es que en la antigüedad había mecanismos para resetear el sistema y dar un respiro a los deudores. Hoy, esos mecanismos han desaparecido. En su lugar, tenemos bancos centrales, instituciones globales y gobiernos que han hecho de la deuda una condición permanente, una especie de oxígeno envenenado que todos respiramos. Pero la historia no terminó ahí. La deuda moderna no es un accidente, ni una consecuencia inevitable de la vida económica. Es un modelo de negocio. Un negocio tan lucrativo que resulta impensable para los bancos, los gobiernos e incluso los organismos internacionales permitir que desaparezca. Piensa en esto. Si mañana todos los ciudadanos del mundo pagaran su hipoteca, sus préstamos estudiantiles, sus tarjetas de crédito, el sistema financiero entraría en crisis. Los bancos no obtienen su mayor beneficio de la cuota inicial, sino de los intereses acumulados durante décadas.
Si esa fuente de ingresos se seca, se desploma la base misma del capitalismo moderno. La deuda personal es el ejemplo más claro y cercano. Una hipoteca a 30 años suele implicar que termines pagando el doble del valor real de la vivienda. No compras una casa, compras una deuda con vista al jardín. Las tarjetas de crédito son aún más brutales. En América Latina, muchas tarjetas cobran intereses efectivos de entre 60 y 100% anual. Eso significa que si gastas $1,000 y no los pagas a fin de mes, en un año podrías deber 2,000. Y, lo peor de todo, los bancos saben que la mayoría de las personas nunca logra ponerse al día del todo. Pagan lo suficiente para no hundirse, pero no tanto como para liberarse. Es la esclavitud perfecta, una cadena invisible que se aprieta cada mes con el extracto de tu cuenta. Lo mismo sucede a gran escala con la deuda pública. Los gobiernos no la pagan, la refinancian. El caso de Estados Unidos es el más evidente. En 2025, la deuda nacional supera los $34 billones. Es una cifra imposible de liquidar. Ni aunque todo el PIB del país se destinara durante años exclusivamente a pagar, podrían eliminarla. Entonces, ¿qué hacen? Emiten nueva deuda para cubrir los vencimientos de la vieja, una rueda que nunca se detiene. Lo llamativo es que este modelo, que para un ciudadano común sería considerado irresponsable o incluso criminal, se ha convertido en la norma aceptada para los estados. Y los acreedores internacionales, desde fondos de inversión hasta bancos centrales de otros países, se benefician de intereses asegurados porque saben que el gobierno de Estados Unidos jamás declarará un jubileo como los sumerios. La psicología juega un papel central en esta trampa. Se nos enseña que endeudarse es un paso necesario para acceder a la clase media. Sin crédito no hay casa, no hay coche, no hay universidad. El endeudamiento se convierte en un ritual de iniciación. Pero lo que nadie dice es que esa iniciación no tiene salida fácil. Los intereses se acumulan, las cuotas se extienden y al final la vida del deudor se convierte en una carrera constante para no ahogarse. El sistema no necesita que termines libre, necesita que sigas corriendo en la rueda. El interés compuesto, celebrado en los manuales de inversión como el milagro de las finanzas, tiene un lado oscuro. Sí, es poderoso si eres un inversor disciplinado, pero es devastador si eres un deudor atrapado. La diferencia es simple. Los ricos invierten para que el interés compuesto trabaje a su favor. La clase media se endeuda y lo padece en contra. Es la misma fórmula matemática, solo que aplicada desde lados opuestos del tablero. Y los bancos lo saben. Por eso son ellos quienes diseñan el juego. Ellos ponen las reglas, ellos cobran las fichas. La historia reciente está plagada de ejemplos donde intentar pagar la deuda a toda costa llevó a la ruina. Argentina en 2001 se vio forzada a aplicar políticas de ajuste para cumplir con sus acreedores internacionales. El resultado fue el colapso del sistema bancario y el famoso corralito. Los ciudadanos no podían retirar su propio dinero del banco porque el sistema había decidido protegerse a sí mismo antes que a los ahorradores. México en 1994, con el efecto tequila, vivió algo similar. Para pagar deuda y sostener el peso, el gobierno quemó reservas hasta el límite, provocando una devaluación brutal y un rescate internacional que, en realidad, solo sirvió para salvar a los acreedores extranjeros. Grecia, en 2010, ahogada por la deuda soberana, recibió préstamos del FMI y de la Unión Europea, pero a cambio de medidas de austeridad que destruyeron su economía interna. La deuda no desapareció, solo cambió de manos y creció con intereses. Estos casos muestran la verdad incómoda. El sistema financiero no busca que pagues tu deuda, busca que vivas en ella, porque la deuda eterna es el motor de los intereses, y los intereses son el motor de la riqueza de unos pocos. El ciudadano común, convencido de que está haciendo lo correcto, pagando puntualmente su cuota, en realidad se convierte en el engranaje más predecible de una máquina diseñada para no detenerse nunca. Y aquí viene la parte más inquietante. Cuando alguien intenta salirse del juego, el sistema entero reacciona para impedirlo. Un país que dice «no pago» es castigado con sanciones, aislamiento y colapso económico. Un ciudadano que busca declararse en bancarrota queda marcado de por vida en su historial crediticio. Los mecanismos modernos ya no son espadas ni grilletes de hierro. Son regulaciones, tasas de interés y calificaciones de riesgo. Pero cumplen la misma función que hace 1000 años cumplían las cadenas físicas: asegurar que el deudor no escape. La trampa está a la vista, pero nos hemos acostumbrado tanto a ella que nos parece natural. Y sin embargo, una pregunta se repite como un eco. ¿Cómo es posible que algo tan esencial como la deuda, que afecta a países y a personas por igual, esté diseñado no para resolverse, sino para perpetuarse? La respuesta es tan incómoda como sencilla, porque la deuda eterna no es un error del sistema, es el sistema.
Gobiernos, empresas y ciudadanos han aprendido a vivir dentro de ella sin imaginar un mundo diferente. Japón es la prueba extrema, una deuda pública que supera el 260% de su PIB y aún así la economía sigue en marcha. Nadie espera que se pague porque no está para pagarse, está para mantenerse. Lo mismo pasa en lo cotidiano. Las aplicaciones de compra ahora, paga después, convierten hasta un supermercado en microcréditos. Ya no necesitas hipotecar tu casa para estar atado. Basta con fraccionar tu vida en cuotas eternas. Y es aquí donde aparece la reflexión incómoda. Si el sistema no está diseñado para que pagues, sino para que sigas pagando, ¿qué significa la verdadera libertad financiera? Tal vez no es tener más ingresos, ni siquiera ahorrar más, sino liberarse de la deuda como regla de vida. Porque quien debe, obedece, y quien no debe, elige. El gran secreto entonces no es que los bancos o los gobiernos te ayuden con crédito, es que dependen de que nunca salgas de él. La deuda eterna es el contrato no escrito que asegura tu obediencia y su riqueza, y comprenderlo ya es un acto de rebeldía. La conclusión es simple: el sistema no necesita que seas libre, necesita que seas predecible, y nada es más predecible que un ciudadano endeudado. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.